Advertencia. En ciertos momentos voy a referirme a ciertas cosas con diferentes palabras para que YouTube no me clasifique el video con restricción de edad. En este video hablaremos sobre la guerra mediática, la desigualdad, la falta de empatía que tenemos entre nosotros, la crueldad de la guerra y el precio que tenemos que pagar por causas ajenas a aquellas que las viven, además del estado de la economía global y cómo todo esto siempre llega a un mismo propósito, el poder y el dinero, una problemática actual. Yo soy Luis y les presento una película surrealista, el mundo real. Así que quédense hasta el final que les voy a mostrar un video bastante sabroso. Así que comencemos. Los hechos. Se estima que cerca de la mitad de la riqueza de todo el planeta, el 45,4%, es poseída por el 1,1% total de la población global. Algunos datos apuntan más, algunos menos, pero es imposible ser medio con exactitud. En contraparte a esa información, el 55% de la población mundial, que solo tiene el 1,3% de todo el dinero disponible. Los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que el ingreso del 99% de la población mundial se habría deteriorado a causa del virus. En América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza de la región. El número de millonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En consecuencia, la pobreza extrema está aumentando. En 2019 aproximadamente 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población en ese entonces, vivía en extrema pobreza. Y así como el resto de información que les dejo en pantalla, esto nos lleva a la primera parte de este video, la desigualdad. Si tomamos todos estos datos, llegamos a una conclusión, que la riqueza día a día pasa de los que menos tienen a los que más tienen, gracias a todas las problemáticas que se están juntando actualmente para las personas que normalmente solo sobreviven. Ahora ni eso van a poder hacer. La inflación en la mayoría de todos los países con la más alta en 30, 40 años, cuando nunca habían tenido un problema tan evidente con este dato. El aumento de los precios del petróleo empeorando la situación, ya que si el petróleo sube, en automático todo sube. Las personas que ya tienen dinero acaparando más dinero de forma generalizada en todos los países. Un ejemplo, país como Colombia, que tiene de todo lo necesario para sembrar absolutamente de todo, tenemos que importarlo de otros lugares por culpa de tratados de libre comercio que a largo plazo nos están afectando más de lo que nos está beneficiando. En el país en estos momentos tenemos una papa que es casi un lujo para la persona promedio, porque está a un precio casi insostenible cuando somos un país en el que somos uno de los grandes productores de papa, el país de la papa, y ni papa podemos comer. Productos que han subido un 50, 60, 70% o incluso el doble, solo porque productos que se producen en el país se terminan exportando y que a su vez volvemos a recomprar aún más cara. O sea, imagínense el sinsentido que hay sobre eso. Al ver esta dura realidad, es abrumadora, pero de nada sirve gastar tu energía en algo que no puedes controlar. También después de ser conscientes de la granja humana en la que vivimos, quise que mi familia entendiera, y pues no. No todos estamos preparados para la verdad. Puede haber personas que saben que es real todo esto, pero les da miedo salir de su zona de confort. Después de tanta angustia y sentirme tan solo, puedo entender que lo único que puedo controlar es lo que hay dentro de mí, e iré cambiando. Manifestando el amor, la gente se aquieta porque eres diferente, aunque siento que esa es la manera en la que podemos llegar desde el amor universal y el ejemplo. Aún así, entiendo que muchos se irán de este plano engañados y es inevitable. La guerra. La foto de la izquierda se tomó en 1941, cuando el soldado soviético Eugene Stepanovich Kovitev partía para ir a la guerra. La de la derecha es de 1945, después del final de la guerra. Son solo 4 años de diferencia y puede verse en su rostro el efecto lacerante del sufrimiento por los horrores de la guerra. La guerra es bella para quien no participa en ella. Erasmo de Rotterdam. Otra persona también dijo: la guerra es la ciencia de la destrucción.
desde el momento que el mismo ser humano necesita empezar a utilizar eufemismos para referirnos a ciertas cosas, para hacerlas ver menos apabullantes o menos feas, es cuando nos damos cuenta que realmente siempre estamos tratando de disfrazar las cosas ante la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. La guerra es la causa más absurda e injusta de afrontar una situación que no te pertenece. Una pelea de personas de traje y corbata que jamás tocarán un arma o una zona de peligro por un tiroteo. Una pelea de poder para ver quién la tiene más grande. Y muchas veces, ¡oh, espera! Te estás pasando, debo detenerte por el bien de la humanidad. O será mejor porque me beneficia hacerlo. La guerra, actualmente, más que por luchas de territorios, es un hecho que se usa más para conveniencia propia que por un motivo necesario de irse a ella. Las espeluznantes cosas de la guerra. Sentir la tensión de saber que cualquier momento puede ser aniquilado por un disparo, un tanque, una bomba, un ataque con fósforo blanco, gas tóxico, lanzallamas, las condiciones insanas de salubridad, la tensión y los nervios para avanzar y no saber qué hacer, etc. Por cierto, ¿sabían ustedes que algunas de estas fueron prohibidas incluso para usarse en la guerra, por ser demasiado inhumano? ¿Desde cuándo cualquier arma ha tenido la humanidad como para no arrebatar una vida igualmente? ¿No les parece gracioso? En fin. Todos conocemos algunas de las batallas más famosas, como la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Moscú, que gracias al invierno extremo en dicha época del año en que se desarrolló, entre octubre y enero, se calcula que hubieron 1 millón de bajas humanas entre ambos bandos enfrentados. El ataque a Pearl Harbor, que desencadenó el hecho más escalofriante de la historia, el ataque a Hiroshima y Nagasaki. Acontecimientos que a ciencia cierta no se sabe cuántos fallecidos hubieron, pero se calcula que entre un rango de unos 40 millones en las mediciones más optimistas y hasta los 100 millones en las mediciones más pesimistas, y esto solo hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ahora solo piensen en toda la historia de la humanidad, cuántas vidas se han perdido de muchas personas que realmente murieron por una causa que no era la de ellos, sino de personas arriba, con dinero y poder que jamás van a ser afectados. Referirnos a una masacre como un hecho atroz lo llamamos muertes colectivas, o el robo de recursos de una nación lo llamamos como intervención de recursos, y así miles de ejemplos de muchas cosas que vemos a diario. Vemos la obligación de llamarla de otras maneras para simplemente amortiguar el golpe o simplemente desviar la atención. La geopolítica, la forma perfecta de manipular mediante el miedo. Si quieres saber hacia dónde va el mundo, mira hacia dónde va el dinero. Mientras hacía el guión y la edición de este video, surgió un tema que era necesario integrar, y son las tensiones actuales que están teniendo la OTAN y Rusia por el país de Ucrania. Voy a hacer un pequeño paréntesis para los que no saben qué es la OTAN. Significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, que originalmente fue conformado por 10 países, en las cuales se comprometían a defenderse mutuamente por cualquier ataque armamentístico a cualquiera de ellos. Se creó en 1949, encabezado por Estados Unidos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, actualmente la OTAN cuenta con 30 miembros. Ya sabiendo esto, con las tensiones que están sucediendo actualmente sobre Rusia, están siendo por 2 motivos. Porque actualmente Ucrania hizo su postulación para pertenecer a la OTAN, algo que no le convendría para nada a Rusia, tener un país en una de sus fronteras dentro de una alianza que la cual mayor parte de su existencia ha sido, en pocas palabras, una alianza anti-Rusia. Y porque en este momento dentro de Ucrania se encuentran 2 repúblicas separatistas, las cuales en su gran mayoría son rusos. El ejército ucraniano decidió atacar a los militares de dichas repúblicas. Entonces, eso también provocó unas acciones más contundentes de parte de Rusia, pero que a su vez Rusia está atentando contra la soberanía de dicho país. Tengan en cuenta que Ucrania es un punto estratégico importantísimo, ya que recorta drásticamente la distancia que hay que recorrer para una posible invasión a la capital rusa.
Esta alianza tendría de forma indirecta implicaciones económicas, ya que Rusia es uno de los mayores países productores de petróleo, y si una guerra llegara a concretarse, básicamente estaríamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y todos sabemos que nadie quisiera verse desarrollada una guerra en la que actualmente existen alrededor de 15.000 ojivas nucleares de forma oficial, la mayor parte poseída por Rusia y Estados Unidos. Esto tendría un efecto devastador sobre los precios del petróleo y sus derivados a niveles estratosféricos, y como lo indicamos anteriormente, impulsarían más el problema de la inflación que ya tenemos, elevando los precios de absolutamente todo y agravando la recuperación económica mundial. Lo peor de todo es que esto, como es de lógica, afectaría aún mucho más a los países en vía de desarrollo como Latinoamérica, ya que al tener que pagar precios desorbitados por habrían altas posibilidades de generar fuertes crisis económicas. Y es así que fácilmente podemos ver que en este juego de poderes donde se mueven fichas para ganar a algunos, tenemos que joder a otros. No importa si están implicados o no, en pocas palabras, aquí se aplica el fin, justifica los medios. Educarnos sobre la historia nos puede enseñar lo asquerosa, lo podrida y lo mal que funciona la realidad en la que vivimos. Pero cuando no nos educamos sobre la historia y las personas que sí la conocen, la van a usar a su favor para repetir el ciclo una y otra y otra y otra vez, hasta donde se pueda patear la bola o hasta donde el callejón tenga su fin. Políticas monetarias y su influencia sobre la economía. Complementando un poco la información aquí recopilada, estamos muy cerca de un default financiero que podría provocar la próxima recesión, con Estados Unidos con una deuda de 30 trillones de dólares a enero del 2022. Alcanzar ese techo de la deuda se estimaba que fuera para el 2025, pero se vio acelerado gracias a todos los paquetes de estímulo inyectados a la economía para prevenir los estragos del 2020, por unos 5 trillones de dólares, o en español 5 billones. Los analistas prevén que de seguir así, podríamos vivir de nuevo un Nixon Shock de 1971, que para los que vean este video y no sepan qué significa, hace alusión cuando el dólar abandonó su respaldo en el oro y el dinero pasó a ser lo que se denomina ahora dinero fiat, que no es más que solo dinero respaldado en muchas comillas en la economía misma de ese país, lo cual no es garantía de nada y solo sería la confianza que se tenga sobre el mismo. En resumen, tanto la economía estadounidense como la mayor parte de Europa están básicamente pagando una deuda con otra deuda. ¿Y qué sucede si decides que para pagar la nueva deuda que usaste para pagar la vieja, ya tienes que empezar a pagar intereses? Porque en este momento los intereses están casi al 0%, incluso en negativo. Ojo, hay una diferencia entre los intereses interbancarios y las personas del común. Estas tasas son solo para los bancos. Y así, un aumento de un 1% sería fatal, ya que al hablar de un 1% para una nación entera, estamos hablando de muchísimo dinero con el que no se cuenta. Adicionando un ingrediente más a este cóctel, les voy a presentar a una persona que va a ser crucial durante el 2022 sin temor a equivocarme. Jerome Powell. Si la mayoría no lo conocen, tranquilos, porque es una persona que normalmente, a pesar de tener una relevancia, es alguien que realmente no es tan visible en un escenario normal. Así pues, se los voy a presentar rápidamente. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Él es el equivalente del presidente del Banco de la República de su nación, pero él no es el presidente del banco de cualquier nación. Esa persona se encarga de tomar las decisiones en cuanto a la política monetaria, lo cual es una de las personas responsables de contribuir con la inflación o la desaceleración, al indicar si tener una política más agresiva o más relajada frente a la cantidad de dinero que hay en circulación y los intereses que se deben de pagar por el mismo, básicamente la oferta y la demanda del dinero. Gracias a que actualmente la moneda de cambio en la que se fijan los precios y la principal reserva de divisas de muchísimos países es el dólar, si se derrumba,
colapsaría todo el sistema económico a nivel mundial, algo similar a lo que sucedió en 2008. Pero con el aliciente que esta vez habrá una gran diferencia, donde en ese momento muchos de los ricos quedaron en bancarrota. Ahora, gracias a los supremamente beneficiados que salieron muchas de esas personas desde el 2020, esta vez esas personas seguirán siendo casi o igual de millonarios y los más desafortunados sin posibilidad alguna de no salir afectados. No hace falta pensar demasiado para saber lo gravísimo que sería llegarse a dar una situación así. En este planeta tenemos muchísimas contradicciones. Claro, todo depende de la visión cultural y hasta religiosa de qué países o continente lo mires, pero es realmente impresionante de ver. Las industrias más lucrativas del planeta. Haciendo un poco de investigación, me encuentro varios artículos publicados en 2021, en los que se puede ver que, por ejemplo, solo el armamento, las drogas, la pornografía, el alcohol, la prostitución, los casinos, el tráfico de personas y las falsificaciones de todo tipo están entre 8 de las 11 industrias que más generan dinero en todo el mundo. Cuando ves estas cifras tan gigantes es que te das cuenta que realmente es más negocio mantenerlas al margen que legalizarlas. Porque realmente las otras tres tampoco es que sean muy éticas, siendo sinceros. La bancaria, la petrolera y la farmacéutica. Así que saquen sus conclusiones. Si realmente paga, más hacer lo correcto o solo hacer dinero a costa de lo que sea. No importa si son vidas o el planeta entero, todo lo que puedas imaginar que no harías, alguien en este momento lo está haciendo por dinero. Lamentablemente, si analizamos un poco, a este punto estarán pensando algunos: oye Luis, es que en esta vida no hay algo que realmente funcione o no genere alguna consecuencia negativa. No, sí lo hay. Y luego podemos hablar de esas cosas en algún otro video. A esas alturas, si sigues aquí, debo mencionar algo. Todo esto que les acabo de mostrar es solo un poco de lo surrealista que es el mundo. Como podemos ver, estamos en una realidad en la que estamos sumergidos en una suprema desigualdad que solo hace sino acrecentarse con el paso del tiempo. Muchas veces buscamos películas que no son posibles o entretenidas, cuando ahora mismo estamos viviendo una realidad en la que se supera por mucho la ficción. La falta de empatía nos está destruyendo. Es increíble ver cómo la falta de recursos en la mayoría de países nos genera una falta de empatía. No solo el que una persona pueda tener más dinero que tú o yo, sino que ese mismo problema, en vez de unirnos para ayudarnos más, antes nos hace menos empáticos con las personas que tampoco tienen una condición favorable. Hace unos días en la ciudad en la que vivo, desafortunadamente una persona decidió terminar con todo. Y bueno, vi cosas que sorprenden y al mismo tiempo no tanto. Porque se puede ver personas comentando sobre las redes atacando a la persona fallecida, que por su culpa llegó tarde al trabajo, que el que no quiera vivir que haga es lo que hizo esa persona, que si hacer tal cosa y no quiso pedir ayuda que porque no lo hizo en la casa solo, sin fin de cosas de personas con pensamientos horribles. Entonces es cuando piensas, mierda, realmente esas personas comentan ese tipo de cosas, son personas que ves y son personas en las mismas condiciones que tú, las mismas dificultades económicas, viven en el mismo entorno de problemas y aún así no tan ciegos con las personas que no vemos que no todos estamos en la misma situación. Algunos están peor que tú, que no eres el centro del universo y que si alguien decide hacer tal cosa, debería mejor preguntar. Qué horrible que esta persona haya tenido que llegar a ese punto porque no puede encontrar ayuda o solución. Tal vez mañana sea un familiar o yo, y quisiera que las personas tuvieran esa empatía que a mí me hace falta. Como en una escuela le impiden a un niño recibir su educación simplemente porque no está portando los zapatos del color adecuado para entrar al aula de clases, como si tener un determinado color de zapatos va a aumentar a absorber mejor el conocimiento. Todos estamos todo el tiempo pidiendo cambios, pero nadie está dispuesto a empezar primero por cambiarse. Nadie quiere dar el primer paso, porque a pesar de que una sola persona no pueda hacer que el mundo sea diferente, tu mundo se empezará a ser diferente y tal vez brindando algo a una persona que lo necesite, empiece también a ver parte del mundo que ves
que quieres y así algún día tal vez las cosas empiezan a ser mejor. Y es por eso que la mayor película de ficción surrealista que hay es la vida misma.